Vamos, vamos a ver. ¿Qué tal a todos? Buenos días. Estamos aquí desde la ciudad de Panamá. Estamos aquí en el conversatorio con Pintuco. Vamos a estar viendo un tema muy interesante en este webinar de cómo embellezco y protejo mi madera. Hoy es viernes 14 de noviembre, así que arrancamos un poquito. Como siempre, alguna información importante. Hopsa, recuerda que Hopsa es su tienda que está en todo el país con 13 tiendas. Siempre hay una tienda Hopsa que puede ayudarlo. Si no puede llegar a la sucursal, puede estar en el WhatsApp. Tenemos un WhatsApp 6550-1921. Siempre estamos dispuestos a atenderlo. Y en nuestra tienda que nos cierra, hopsa.com, también puede encontrar la gran variedad de productos que tenemos para ofreceros. En todas nuestras tiendas Hopsa, que vamos a estar dando temas de pintura, tenemos siempre nuestros centros de pintura Hopsa. Eh, Recuerden que aquí pueden hacer todo, consultar, asesorarse. Yo creo que lo más importante que puedes hacer no solo en tintar las pinturas o escoger el producto correcto, sino asesorarse en cómo obtener soluciones que le ayuden con problemas que tengan en su proyecto o en su hogar. Como siempre, un poquito de orden de casa. Recuerden la pantalla, maximícenla para que puedas ver bien la presentación. Si está en un celular, acuéstenlo un poco para poder ver la señal de una manera más clara. Vamos a estar en la parte teórica aproximadamente 60 minutos. Van a tener oportunidades de preguntar. Esta parte teórica va a ser seguida el día de hoy por una parte práctica. Le vamos a estar mostrando la aplicación de algunos de estos productos para que vean cómo se puede realizar. Si tienen preguntas o dudas, hay un cuadrito chiquito abajo que dice preguntas y respuestas. Pónganlas ahí. De esa manera nos llegan para poder contestarlas y pasárselas al moderador. ¿Okay? Recuerden que hoy porque estamos aquí, vamos a aprender sobre pinturas para madera. Vamos a aprender el paso a paso de aplicación de los mismos. Eh, Vamos a estar viendo sistemas de pintura para madera, vamos a ver algunas recomendaciones de productos, paso a paso de la aplicación, siempre el top 5 de los aprendizajes importantes. Vamos a tener la parte práctica y las preguntas y respuestas. ¿Ok? Sin más que nada, los dejo con Jesús de Pintura. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Jesús Kiel, especialista técnico de Pinturas Pintuco. Como tal, el día de hoy pues tenemos el gusto de estar con ustedes aquí para presentarles la capacitación o este pequeño resumen, pues porque es bastante amplio el tema de maderas. Entonces vamos a resumir un poco el tema de los productos de madera para pues que ustedes conozcan más a detalle cómo utilizar o cómo implementar algunos sistemas sobre la madera para protegerlo ya sea o para embellecerlo. Como tal, principalmente hay que hablar de qué es la madera. Yo creo que es muy probable que la mayoría de aquí conozcamos a detalle qué es una madera, pero muy por encima, pues es un material que hemos utilizado hace muchos años, lo hemos implementado el ser humano para pues, nuestros hogares, para trabajo, para miles de cosas. Es como podemos ver aquí en la lámina, pues para la construcción principalmente, carpintería, mobiliario, embalaje, artesanías y arte, o sea, que es un elemento como muy fundamental para el ser humano. ¿Por qué menciono esto? Porque es importante saber qué es y por qué razón protegemos la madera. Entonces, a medida que fueron pasando los años, nos fuimos dando cuenta que al ser un producto orgánico, un producto extraído de la naturaleza, pues como todos sabemos, es muy fácil de degradarse. Entonces, se va deteriorando con facilidad. Entonces, ¿qué pasó aquí? Las empresas de pintura, pues el mismo ser humano principalmente, pues supo y encontró la manera de cómo proteger este elemento tan importante en nuestras vidas. Entonces, por esa razón, diseñamos pues cómo proteger la madera con distintos elementos. Entonces, es importante saber que aquí en Panamá hay muchos tipos de maderas distintos. ¿Por qué menciono esto? Porque todas las maderas no van a ser iguales. Vamos a tener maderas que son más porosas, vamos a tener maderas que son menos porosas, más selladas, más pesadas, menos pesadas y
dependiendo cada uno de estas cualidades, pues va a utilizarse para distintas formas. Digamos, una madera pesada yo no la voy a utilizar para embalaje porque me va a aumentar el peso, sino que voy a utilizar una madera que sea duradera y que no sea tan pesada como cualquier pino, que creo que es el más común utilizado aquí en Panamá. Y pues hemos hecho una investigación aquí a nivel nacional y detectamos que hay muchos nombres de madera, pero si los comparamos unos con el otro, muchos son similares. Entonces, de repente aquí en Panamá conocemos algunas maderas y digamos, en provincias centrales, Chiriquí, pues ya encontramos otros tipos de maderas, pero a veces son la misma madera, nada más que tienen otros nombres distintos. Como por ejemplo, en este caso estamos hablando, estos son los más conocidos aquí, el teca, el roble, el cedro, espavé, almendro, guayacán, laurel, pino y la balsa. Estos son como lo más común que vamos a poder estar viendo dentro del mercado aquí en la ciudad. En general en todo el país lo vamos a encontrar, pero de repente vamos a toparnos con que no, que en provincias centrales no se le llama roble, sino que tiene otro nombre, pero son casi siempre la misma madera. Entonces, adicional de la madera, también tenemos otros derivados de la madera, que es muy importante mencionarlos, porque estos se sacan del desperdicio a la hora de hacer los cortes o preparar la madera ya estivada, pues se genera esta acerrín, se retoma, se utiliza y se hacen los aglomerados. Entre los aglomerados tenemos el MDF, el HDF, el Plywood, el MFC, que es muy importante mencionarlo porque estos productos no se pueden tratar de cualquier manera. Digamos, yo no le puedo colocar cualquier tipo de pintura encima porque o no va a tener adherencia o me puede perjudicar el mismo sistema. Porque al hacer un aglomerado, esta absorbe muy fácilmente los líquidos. Y si yo coloco una pintura o un producto que sea muy acuoso o muy líquido, muy probablemente esto me puede perjudicar el mismo aglomerado, haciendo esto que nos suele pasar en los muebles de cocina, en las puertas, que cuando se rompen y le entra humedad, pues se inflan. Entonces es muy delicado, por eso es importante también tenerlo en cuenta y tenerlo aquí a la vista, porque también tenemos sistemas que vamos a poder utilizar específicamente para esas ocasiones. Entonces, ¿cuáles son los sistemas de madera o cuáles son los pasos que vamos a realizar con la madera? Primero, hay que tener en cuenta cuáles son los pasos esenciales antes de aplicar la pintura, que es lo que estamos hablando al final. El primer paso, pues como ya sabemos, es la preparación de superficie. Muchas veces nos pasa de que pensamos de que, no, que yo compro una pintura que me vale $100 y porque me vale $100, pues ya esta madera, esta pintura para madera, pues se va a adherir sobre la madera sin ningún problema. Aunque la madera tenga hongo, aunque la madera esté sucia, ella se tiene que adherir, pero no, siempre es importante realizar una preparación de superficie. Y no solamente esto aplica en madera, sino que también aplica en muchos casos de la vida cotidiana, ya sea tanto con pinturas, con cualquier cosa. Entonces es importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer la aplicación de los productos porque es como el paso más importante. Si mi superficie no está limpia, la pintura no se va a adherir. Entonces, tenemos un segundo paso que podríamos decir que es opcional, que es la aplicación de tinte. Si yo quiero si yo tengo una madera blanca o una madera de un color cremoso y lo quiero pasar a una tonalidad un poco más oscura, yo puedo aplicar un tinte. Si no, no lo aplico. Simplemente aplico el barniz o el sellador con el barniz para darle un brillo a la madera que tengo y protegerla. Entonces, por eso es importante tenerlo como un punto opcional, que vendría siendo el segundo paso. Tercer paso, el sellado de la madera. El sellado de la madera es fundamental. ¿Por qué razón? Porque así protegemos, así hacemos que la pintura rinda más y es como para regularizar o nivelar todas las imperfecciones de la madera. O sea que esto es también bastante importante si yo quiero buscar un buen acabado y un mayor rendimiento del producto acabado. Entonces, aplicación del barniz. En este caso, pues como les mencionaba, luego del sellado, luego del barnizado, podemos aplicar el barniz. Hay algo aquí más adelante, les voy a ir mencionando a detalle cómo es el tema de la aplicación, porque la idea no es solamente hablar teoría, sino tratar de que ustedes vean cómo es realizar una aplicación, que eso lo vamos a hacer al final de toda la teoría, vamos a llegar a un punto donde vamos a hacer unas pequeñas aplicaciones en unas maderas para que ustedes vean todo lo que hemos estado hablando aquí, cómo se aplica, ¿sí? Entonces,
Luego de que aplicamos el barniz de acabado sobre todo lo que ya mencionamos anteriormente, podemos hacer un mantenimiento y reparaciones. Los mantenimientos y reparaciones los mencionamos que son importantes porque la vida de la pintura pues no es muy larga, entonces vamos a tener una cierta cantidad de años, por lo que a cierto tiempo vamos a tener que estar realizando un mantenimiento correctivo para que la pintura extienda su vida y me dure todo lo que yo necesite. Encuesta número uno. Aquí me ayuda a decir. Ok. Buen día, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta nueva capacitación. Así es, vamos a empezar con nuestras trivias o encuestas, a ver qué nos dicen nuestros participantes el día de hoy. ¿Cuál es el primer paso en el sistema de pintura de madera? Aplicar el barniz directamente, lijar la superficie sin limpiarla, preparar la superficie o aplicar un sellador. Vamos a ver qué nos dicen nuestros participantes. ¿Cuál ustedes creen que es el primer paso en el sistema de pinturas para madera? Vamos a darle unos segundos para que terminen de votar. Creo que están súper claros en sus respuestas. Han visto capacitaciones anteriores, estoy casi segura, porque el 92% de nuestros participantes nos dicen que preparar la superficie, que es algo muy importante. Así que creo que estamos súper claros con esta primera pregunta del día de hoy. Así que continuamos con la presentación. Sí, como tal veo que están todos claritos. Inclusive ahí algunos pusieron lijar la superficie sin limpiar. Es válido debido a que pues lijar es uno de los puntos que está dentro de la preparación de superficie, por lo que abarca en teoría todo esto. Obviamente cuando yo lijo pues voy a requerir nuevamente limpiar o antes de lijar pues tendría que limpiar. Entonces vamos a ir ahorita en la siguiente slide, vamos a poder profundizar un poquito más en tema de preparación de superficie. Denme un segundito acá. Se me sale, ¿me ayudas? No. Ok, me parece que está bien. ¿Sí? Sí, ya podemos avanzar. Entonces, se me escucha, ¿verdad? Sí, perfectamente. Sí, ok. Bueno, continuemos. Preparación de la superficie. Como les mencionaba, es importante pues tener esto en cuenta, ya que va a ser como el paso más fundamental a la hora de aplicar nuestro sistema de acabado. Es importante identificar qué tipo de madera, por eso hablamos en la presentación anterior o en la página anterior, pues cuáles eran los tipos de maderas que habían aquí. ¿Por qué es importante identificar? Porque vamos a encontrarnos con maderas que van a ser un poquito más complicadas de lijar. Vamos a encontrar maderas que son un poco más oscuras, por lo cual si le voy a aplicar algún tinte, de repente el tinte no me va a funcionar porque no voy a hacer no voy a cambiar la tonalidad. Entonces, todo eso va a ser como importante y evaluar cuál es el acabado que yo estoy buscando a la hora de barnizar o preparar mi madera. Entonces, después de identificar la madera, pasaríamos a la limpieza de la madera.
Sería eliminar el polvo, dejar la madera totalmente limpia para evaluarla, si requiere lijado, si requiere mucho lijado, si no requiere tanto lijado, si la madera necesita alguna reparación per se. Todo esto vamos a detectarlo luego que yo limpie la madera de toda la suciedad, porque obviamente la madera va a estar contaminada con polvo, suciedad y todo eso cuando llega a nuestro sitio de trabajo, ¿no? Y luego de eso, un punto fundamental que es el lijado de la madera. El lijado de la madera es importantísimo. ¿Por qué razón? Porque si yo aplico el barniz o aplico el sellador, todo el sistema completo sobre una madera sin prepararse, el acabado me va a quedar bastante poroso, me va a quedar bastante rústico. Incluso no, vamos a detectar que van a haber algunos vellitos que tiene la madera que se van a empezar a levantar al momento de aplicarle nuestro barniz de acabado. Entonces, por esa razón es importante siempre realizar un lijado. Entonces, aquí destaco esto principalmente, la lijada va a estar en el proceso, tanto al inicio de la preparación de superficie, tanto en la aplicación de nuestro sellador, tanto en la aplicación del acabado. Y eso lo vamos a ir viendo más a detalle cuando vayamos a hacer las aplicaciones. ¿Por qué razón les estoy diciendo esto? Porque no es solamente al inicio que la vamos a aplicar, no, vamos a aplicarla en todo el proceso. Y ya por último tendríamos la corrección de defectos. De estas correcciones, sabemos que la madera no es un material totalmente liso, por lo cual van a tener algunas vetas y esas vetas pueden de repente tener algunas perforaciones, algunos huequitos que hay que reparar. ¿Cómo reparamos estos huequitos? Muchas personas lo hacen de distintas maneras. Unos utilizan masillas que ya están diseñadas con los colores directamente para aplicar sobre maderas. Algunos otros agarran el polvillo que se genera del lijado. Ese polvillo lo combinamos con alguna cola o algún barniz y podemos generar una masilla. Esa masilla tiene una tonalidad similar a la madera, la cual la podemos colocar y rellenar todas esas imperfecciones. Pasemos a la siguiente. Aquí vemos los tipos de superficies de madera que vamos a poder detectar en nuestro día a día, por lo menos maderas vírgenes, maderas ya pintadas, maderas pues para exterior, maderas para interior, y nuestros sistemas van a estar dedicados principalmente para uso interior, exterior, y hay algunos que solamente van a hacer uso interior o bajo techo. Pasemos a la preparación de superficie, el punto 1 que viene siendo el lijado. Como habíamos hablado, el lijado es muy importante y tiene una serie de pasos. Para yo lograr un acabado óptimo, liso, yo necesito aplicar 4 fases de lijado. Estas 4 fases de lijado son las que vemos aquí en pantalla. La primera mano va a ser con una lija 60-80. Cuando hablamos del número de lija, mientras menor es el número, más rústico es el acabado que me va a dar esa lija, ¿sí? Entonces, si yo tengo una lija 60-80, lo que voy a hacer es desbastar. ¿Yo por qué desbasto? Yo necesito eliminar todas las irregularidades, todos esos pelitos que se generan en la madera, los desbasto con la 60 o la 80 para entonces hacer un paso a la 220. Pero para pasar a la 220 yo no puedo hacer la transición de la 60 a la 220 a los 240. No, yo voy a tener que hacer un paseo, por decirlo así, procedural en lijado. Entonces, después de la 60-80 yo puedo pasar a una 100, una 120, que va a ser un poquito más lisa que la 60 y la 80. Posterior a eso pasaremos a una 150 o una 180 y ya para acabar pasaríamos con una 220 o 240. O sea que serían 4 lijas que yo voy a requerir para poder llegar a un acabado óptimo dentro de la madera, ¿sí? Como pueden ver, aquí vemos en la pantalla el acabado que me va a generar más o menos cada una de estas lijas que les acabo de mencionar, hasta que llegamos al punto 4, que es el lijado liso, que ya queda totalmente recta la madera y ya no me quedan imperfecciones. Preparación de la superficie. Importante, pues, como ya les mencioné, que estos son como los puntos claves que hay que tener en cuenta. Y posterior a eso, entonces vamos a hacer la aplicación del tinte. ¿Cómo yo aplico el tinte en la superficie? Bueno, el tinte, como les mencionaba, es opcional. Estos elementos, pues, vienen siendo a veces base solvente o base agua. Lo vamos a aplicar con una mano o 2 manos, dependiendo del nivel de cobertura que yo requiera. Si yo quiero que el tinte me cubra más o que sea solamente una tonalidad bastante leve sobre la madera y no se me pierdan las vetas, pues muy probablemente con una mano ya yo tenga. Si yo requiero aplicar 2 manos, pues voy a conseguir un acabado más oscuro
Y así sucesivamente. Mientras más manos doy, más oscuro me va quedando el acabado. Y el tinte tiene la cualidad de pues, que no me borra la veta. Pero ya, si nos pasamos de repente 5 manos, un poquito más, pues de repente podríamos ir viendo que la veta se nos va borrando y ya vamos consiguiendo una tonalidad que no puede ser inclusive hasta natural. Entonces, es importante mencionar este punto porque, como les mencionaba al inicio, es un punto opcional. Yo lo podría aplicar tanto antes de aplicar el sellador o después de aplicar el sellador. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Pues cuando lo aplico antes del sellador es porque yo quiero mantener ese color impregnado en mi madera por toda la vida. Si yo requiero que ese tinte o ese color lo pueda cambiar a futuro, pues yo podría aplicar primero el sellador de la madera y después el tinte. ¿Por qué razón? Porque al aplicar el sellador yo sello la madera y el tinte solamente me va a quedar superficial. Entonces voy a poder en algún momento cambiarlo. ¿Cómo lo cambio? Lijando totalmente el producto hasta llegar a la madera cruda. Entonces es importante tener en cuenta por qué razón voy a utilizarlo antes o después del sellador. Por eso les mencionaba que podía estar antes o después. Posterior a esto, vamos a hablar del sellador de la madera. El sellador, como les mencionaba, va a mejorarme el rendimiento, reduce el tiempo de lijado y mejora el acabado final. ¿Por qué me mejora el rendimiento? Al sellar la porosidad de la madera, ya la pintura va a quedar totalmente adherida al producto de sellador. Entonces va a quedar básicamente superficial, adherida pues al sellador. Esto no quiere decir que mi barniz no va a quedar bien adherido, porque él adherirse al sellador, el sellador está adherido a la madera, entonces tenemos como un puente entre la superficie y el acabado. ¿Por qué reduce el tiempo de lijado? Lo podemos aplicar después de realizar el lijado preparación de superficie, lo aplicamos y podemos dar otro lijado más para llegar a un acabado más homogéneo. Entonces, al yo aplicar el sellador, todo lo que esté poroso, todo lo que tenga irregularidades, lo voy a sellar y se me va a nivelar. Por eso voy a reducir el tiempo de lijado porque ya no voy a tener que devastar tanto. Y mejora el acabado final porque el producto pues va a quedar superficialmente, no voy a tener diferenciación de absorción de la madera y el producto se va a poder nivelar correctamente y me va a quedar el brillo que yo estoy buscando. Y pues, como tal, ya llegamos al acabado. El acabado es importante tenerlo en cuenta porque vamos a tener 3 tipos de acabado. Vamos a tener el acabado convencional, que es el que hemos utilizado por mucho tiempo, que son los barnices base solvente, que vienen compuestos de estos que les acabo de mencionar, tanto el tinte, tanto el sellador y el barniz per se. También tenemos unos acabados lacanitro, que estos acabados lacanitro son productos más industrializados. ¿Por qué razón? Porque son de secado rápido y de muy buena durabilidad. Esto se usa más que todo en la industria, para el área de donde vamos a hacer muebles, vamos a hacer ya elementos que yo requiera una rapidez para poder entregarlo y un acabado óptimo de color blanco o de algún otro color, pues podemos utilizar estos sistemas nitro y adicional tenemos unos barnices base agua. Estos barnices base agua están enfocados más que todo para un público doméstico, por decirlo así. De repente una persona que no ha pintado maderas puede comprar un barniz base agua y lo puede aplicar sin ningún problema. Debido a que estos barnices, pues como bien lo dice el nombre, la base es agua, por lo que yo voy a poder limpiar mis elementos, voy a poder limpiarme yo si me mancho con agua, sin necesidad de estar utilizando algún solvente o algún químico que de repente pueda ser peligroso para el ser humano y que si no sabes manipularlo, pues de repente puede ser un poco riesgoso. Entonces los bases de agua, pues tenemos un producto que pues viene todo integrado en un solo elemento, o sea que yo no voy a requerir aplicar ni sellador, no voy a requerir aplicar ni barniz, solamente con un producto vamos a poder hacer las 3 fases que ya acabamos de mencionar en todo el proceso de pintura. Y vamos a pasar a la recomendación de los productos. Como tal, aquí tenemos unos productos que son para uso interior. En este caso tenemos un sellador llamado sellador transparente, el sellador Sandy Sealer, con un barniz entintado. ¿Esto para qué yo lo utilizaría? Pues lo utilizaría principalmente por si yo estoy buscando darle una tonalidad a una madera que sea de un color bastante claro, como un pino, por decirlo así. Entonces yo podría aplicar estos 2 selladores que estoy mencionando aquí, el transparente y el Sandy Sealer, porque estos no me van a generar ningún tipo de película, y posterior a esto utilizaría un barniz entintado.
Este barniz, al ser base solvente, la diferencia entre un base solvente y un base de agua es que el nivel de brillo que yo voy a obtener va a ser superior. Para el base agua, yo conseguir un nivel de brillo similar a un base solvente, yo voy a requerir de dar muchas manos. Pero vamos a tener un acabado que de repente sea, que más adelante vamos a ir viendo, pero va a ser un poquito más, menos brillante que un base solvente. También tenemos un acabado para interior, aquí como el barniz marino, que vamos a poder utilizarlo tanto interior como exterior y lo vamos a poder amarrar con el sellador Sandy Sealer. El Sandy Sealer lo menciono, lo van a ver que lo voy a mencionar bastante porque es un sellador bastante versátil. Este es un sellador que lo voy a poder utilizar tanto interior como exterior, no me genera película y me amarra muy bien con los sistemas base solvente. Inclusive yo lo podría utilizar hasta para utilizar un sistema base agua si quiero sellar bien la superficie porque es bastante versátil el producto. Entonces, este sellador con este producto barniz marino lo podemos utilizar para zonas donde, muy bien como lo dice el nombre, zonas cerca del mar, donde tenga alta alcalinidad y tenga humedad. Entonces el producto me va a aguantar bastante bien. Aquí hay algo importante que hay que mencionar. Ningún barniz está diseñado para estar expuesto a la intemperie sin necesidad de mantenimiento. Este barniz marino yo lo puedo tener expuesto a la intemperie, pero él va a requerir más mantenimiento si lo dejo en un lado donde me va a caer agua, así lo dejo en el exterior, pero bajo techo. ¿Por qué razón? Porque el agua genera que la madera se contraiga y al momento de contraerse, la película rígida que yo tengo de barniz se va a empezar a fragmentar. Esas pequeñas grietitas que se le generan al barniz empiezan a permitir la entrada de agua. Por esa razón se recomienda que cuando estos productos como barniz marino, barniz poliuretano que están diseñados para exterior principalmente, se le haga un mantenimiento correctivo cada 6, cada 8 meses, que va a requerir de una pequeña lijada y una aplicación más de una mano del producto. Eso me va a alargar mucho más la vida de mi sistema. No quiere decir que el producto se me va a deteriorar en un año, no, pero sí vamos a empezar a ver que el producto de repente se me puede generar rayitas, manchitas que van a empezar a generarse por el tema de la humedad que se hace al momento de entrar el agua a la madera. Como bien lo mencionábamos, este es el barniz, un barniz para uso interior y exterior. Lo podemos utilizar solamente paredes y superficies como bancas, todo esto lo podemos utilizar, pero no va a ir directo para piso. Adicional también tenemos otro sistema. Ya este sistema va enfocado un poco más en cuando yo quiero dar color a la madera. Si yo tengo una madera y yo quiero buscarle un color negro, un color rojo, un color verde, ya sea un color que me guste, yo puedo utilizar un sellador blanco para dar un fondeo sobre la madera, que este sellador sí va directamente arraigado a la línea Madetec. Este sellador, como bien lo dice el nombre, sellador blanco, lo vamos a utilizar como fondeo para dar adherencia. Y posterior a eso también tenemos otra línea llamada Corrotec, que va totalmente fuera de la línea Madetec, pero la recomendamos aquí porque es el producto que nosotros recomendamos para dar color sobre alguna madera. En este caso, hablamos del Corrotec. Este Corrotec tiene una línea de colores y podemos aplicarlo sin ningún problema sobre madera y vamos a tener un acabado llegando de repente a parecer un acabado bastante de plástico incluso. Va a depender si lo coloco en color mate o lo coloco en color satinado. Eso va a depender de cada quien el acabado que yo quiera conseguir. Aquí lo podemos ver, los dos productos, el sellador blanco y el sellador Corrotec. Y también tenemos aquí los base agua. Como les mencionaba en un principio, estos productos están diseñados principalmente para cumplir 3 funciones en un solo sistema. Ahora, no quiere decir que porque diga 3 en 1, yo con una mano voy a cumplir todo lo que necesito. No, este producto va a requerir 3 manos de producto para yo por lo menos llegar al nivel de protección que me consiga un producto como un base solvente. El nivel de brillo es un poco menor al nivel de brillo que me dan los bases solventes, pero tiene la cualidad de que tengo bajo olor, lo puedo utilizar tanto en interior como en exterior y va a ser muy fácil el tema del manejo. Estos señores vienen entintados, por lo que vamos a poder elegir una gama alta de colores, nogal, vamos a tener muchos colores dentro de su gama. Entonces, dependiendo del color que yo quiera, vamos a ver que van a haber tintes que son un poco más oscuros y vamos a ver que hay tintes que son un poco más claros. Eh,
La base blanca, aquí me preguntan, la base blanca es color blanco, como bien lo dice el producto, es como para dar un fondeo. Entonces, por eso se recomienda cuando yo quiero darle color a la madera. Si yo quiero darle color blanco, yo aplico la base y posteriormente aplico el Corrotec de color blanco el color que yo elija. Entonces, volviendo acá al tema del Madetec 3 en 1, el producto pues es bastante versátil, como les mencionaba, tiene muy buena, o sea, tiene un amplio rango de acción, o sea que podemos utilizarlo para distintas cosas. Ok, cuando yo aplico el blanco, me están acá preguntando sobre los colores. Cuando yo aplico el blanco, muy probablemente las vetas se me sigan reflejando en el color, pero no se me va a generar, por decirlo así, no se van a apreciar con facilidad. Y si yo elijo bastante bien la superficie, aplico el sellador blanco y aplico el color, muy probablemente ya elimine completamente las vetas. Por eso les mencionaba que eso es cuando yo quiero darle color a la madera. Inclusive, si yo no quiero que se pierda esas vetitas que tiene la madera y quiero darle color, ahí lo ideal sería de repente no lijar tanto la madera porque para mantener esas vetas, que cuando yo aplico un barniz transparente, pues se me va a reflejar a la vista, pues vamos a tener que dejar un poquito menos lijada la superficie para que éstas se puedan apreciar. El Corrotec no es transparente, el Corrotec viene en línea de colores. El Corrotec es un producto diseñado para tener color. Por eso es que le mencionaba que es el que utilizamos para dar color. Los transparentes son los que mencioné anterior, que son todos los Matetec, que lo voy a poner aquí en pantalla. Por lo menos el barniz es transparente. El entintado es transparente, o sea, él va a reflejar las vetas, pero va a dar color, va a dar tonalidad a la madera. Y por lo menos el corrote, que es el que tenemos aquí, ese sí no, ese sí vamos a encontrarlo solamente en colores. Y es un secador bastante rápido. Ok, entonces, como tal, pues ya les mencioné bastante a fondo sobre el barniz madera, así que vamos a pasar a la segunda encuesta. Así es, vamos a nuestra segunda encuesta del día de hoy a ver qué nos dicen nuestros participantes. ¿Cuál de las siguientes herramientas es más recomendable para aplicar tinte sobre madera? Rodillo de felpa gruesa, trapo o paño de algodón, pistola de aspersión de alta presión o brochas de cerdas sintéticas. ¿Cuál es la herramienta más recomendable para aplicar los tintes sobre madera? Vamos a ver qué nos dicen nuestros participantes con relación a esta consulta. También le queremos recordar que esta capacitación está siendo grabada y se enviará al finalizar la tarde para que le tengan como material de apoyo y vean todos los productos que se pueden utilizar para embellecer nuestras maderas. Y de igual forma, les recordamos que cualquier consulta, con muchísimo gusto en la sección de preguntas y respuestas, para que el equipo de Pintuco nos pueda resolver todas sus dudas y darle sus recomendaciones. Estamos viendo que la sección de Chan está escribiendo muchísimo sobre tipos de madera específicos y qué barniz se usa. Así que con muchísimo gusto esas consultas se las vamos a resolver al finalizar la capacitación en la sección de preguntas y respuestas. Yo veo que muchos están poniendo trapo o paño. ¿Estamos listos? ¿Sí?
Yo creo que ya estamos listos. Vamos a darle finalizar a la votación y vamos a compartir los resultados. Mira, aquí hay algo muy interesante. A ver, el 41% nos dice que trapo o paño de algodón, pero hay un 36% que nos habla de brochas de cerda sintéticas. Cuéntanos, ya hay una duda. ¿Cuál es la mejor herramienta? Ok, va a depender de lo que yo esté buscando. Por lo menos trapo y paño de algodón es muy buena herramienta para poder llegar a un acabado bastante liso. Eso se utiliza mucho en temas de ebanistería y todo eso. Van a ver bastante los ebanisteros aplicando los productos de esta manera porque les da un acabado bastante liso. Pero yo necesito ser muy experto en la aplicación con este tipo de sistemas porque si no lo sé aplicar bastante bien, muy probablemente manche o deje vetas sobre la madera. Entonces, para ello, yo recomiendo que la pistola es un muy buen sistema para aplicar y la brocha, pero también la brocha, pues tiene uno que elegir una buena brocha de cerdas por lo menos las sintéticas que vienen siendo estas plásticas, pues sí es un poquito más complicado porque me dejan rayas. Entonces tendríamos que utilizar una de estas cerdas naturales, cremitas, no recuerdo ahorita mismo el nombre, como estas que tengo acá, que pues que ayudan bastante al tema de la aplicación porque no me generan esta atracción de la pintura y esa marca de arrastre que dejo con las cerdas sintéticas. Entonces, aquí en este punto yo me podría ir directamente por paño o trapo o pistola como la mejor herramienta para aplicar sobre madera. Eh, eh, ¿Me ayudas acá con...? Ok, entonces vamos a pasar a los pasos de aplicación. Ok, como bien mencionábamos, pues los pasos de aplicación vamos a profundizarlos de repente un poquito más a la hora de realizarlo en la práctica aquí con ustedes. Como pueden ver, aquí tenemos pues el producto barniz entintado, como fue uno de los primeros productos que hablamos. Vamos a realizar un resumen completo de todo lo que aplicaríamos aquí. En este caso utilizaríamos pues todo el sistema de limpieza que ya hablamos, que viene siendo limpiar la superficie, el lijado y todo lo demás, eliminar el polvo, para entonces aplicar los productos de sellador, de sellador que elijamos. Podemos elegir el sellador transparente o el sellador Sandy Sealer en caso de que sea un sellador base solvente. Es importante mencionar aquí algo que se me estaba pasando. Cuando los productos tienen una franja naranja, quiere decir que el sellador o el producto es base solvente. Cuando tiene una franja azul, es que el producto es base agua. Esto principalmente está diseñado a propósito para identificar cuáles son los productos de la línea solvente y la línea base agua que tenemos dentro de nuestro portafolio. Porque no solamente van a estar estos que le estamos mencionando, sino que va a haber una gama bastante alta de productos adicionales que van a cumplir de repente con estas mismas características. Aquí podemos ver el barniz marino. El barniz marino puede diluirse un 12% máximo. Esto lo vamos a diluir con thinner para poder aplicarlo. Lo ideal es aplicarlo directo, no diluirlo, porque mientras yo lo diluyo voy a ampliar de repente el rango de rendimiento de mi producto, pero no mucho. Entonces, más que todo lo vamos a diluir. De repente, si yo necesito aplicarlo directo sobre la madera o si yo necesito aplicarlo sobre un sellador que ya tiene mucho tiempo de haberse aplicado, pues yo lo diluiría porque el dilusor, que es el thinner, me ayuda a que los componentes se adhieran uno con el otro. Aquí vemos el sellador blanco, que fue el que me estaba preguntando al principio. Inclusive acá abajo podemos ver el rendimiento de cada uno de estos productos que tenemos aproximado con las herramientas que se puede aplicar. Y aquí pues un resumen completo del base agua, que pues podríamos aplicarlo sobre elementos interiores y todo esto.
Aquí podemos ver las puertas que tenemos, los distintos tipos de puertas, donde podemos aplicar estos productos. Inclusive si yo quiero darle color, ya saben cuál es el producto, el Corotec. Incluso yo creo que esta capacitación va a quedarles apuntada, como bien mencionado, donde van a ustedes poder de repente ver cuáles son los productos que pueden utilizar en caso quieran realizar un trabajo en específico. Entonces, ¿cuáles son los errores comunes que se cometen a la hora de aplicar estos productos? Pues muchas veces un error principal es que no preparan la superficie. Esto es lo que siempre nos topamos nosotros a la hora de hacer las visitas a los clientes que adquieren los productos y tienen algunos problemas, pues nos detectamos que a veces son preparación de superficie, que no se remueve el recubrimiento antiguo que estaba, si van a repintar, a veces es importante revisar si el recubrimiento que estaba está en óptimas condiciones para aplicarle un nuevo color o si está en óptimas condiciones para aplicarle de repente algún producto directo sobre él. Omiten el tema del barniz, del sellado, que estos son fundamentales para mejorar el acabado. Utilizan las herramientas sucias, utilizan herramientas inadecuadas. De repente agarramos la brocha, la utilizamos para pintar hoy y no la lavamos, la dejamos el día siguiente, agarramos, aplicamos y ya la brocha está totalmente rígida. Y esto lo que me genera es tracción del producto y rayas, y no me deja un acabado óptimo. Entonces es importante siempre tener los elementos que vamos a utilizar limpios para poder aplicarlo y saber cuál es el método de aplicación que voy a utilizar. Y pues es importante también tener en cuenta esto, el tema de la aplicación en días húmedos. Cuando yo tengo días húmedos, muy probablemente yo debo tener en cuenta esto porque la humedad puede pegarse a la madera o la humedad puede retardarme el tema del secado del producto y si me llueve o algo me va a perjudicar el acabado y es muy importante tener en cuenta el momento en el que yo voy a aplicarlo o el área donde voy a aplicar los productos. Entonces, vamos a pasar a la encuesta 3 y yo creo que después de aquí vamos a poder pasar a la parte práctica de esto que pues vamos a mostrarle más a detalle el sistema, cómo se aplicaría. Así es, vamos a nuestra última encuesta antes de empezar. Un momentito, por favor. La encuesta número 3. ¿Cuál de los siguientes errores afecta más la durabilidad del acabado en la madera? Lijar entre capas, usar sellador antes del barniz, aplicar sobre una superficie húmeda o con polvo, o esperar el tiempo de secado recomendado. Una de ellas es un error que afecta la durabilidad del acabado en la madera. Listo, vamos a darle finalizada la votación y compartir los resultados.
El 91% de nuestros participantes dice que aplicar sobre una superficie húmeda o con polvo. Cuéntanos. Correcto. Esa es una de las principales causas que generan los acabados defectuosos, por decirlo así, sobre la madera. Si limpia la superficie del polvo, si no se evita la humedad, muy probablemente nuestro acabado no nos va a quedar correcto y no vamos a tener ese acabado homogéneo que estamos buscando. Entonces es importante siempre tener en cuenta el tema del clima, como lo mencionaba ahorita, tener el tema del clima, la hora, cuándo lo vamos a aplicar, cómo está el ambiente, porque todo esto puede afectarnos. De repente no nos puede afectar directamente, pero puede afectar a futuro el acabado que vamos a obtener de nuestra aplicación. Entonces vamos a pasar a la parte de aplicación. Dame un momentito por aquí, que nos vamos a trasladar al área de aplicación. Tenemos el audio apagado. Ahora sí, ahora sí. Ok, te mencionaba. En este caso, tenemos aquí, una silla y una mesita que no sé si se puede apreciar aquí. Voy a bajar un poquito la cámara para que la puedan ver. Una mesa y una silla. En la silla vamos a aplicar el sistema. Vamos a aplicar un sistema base solvente, que viene siendo un sistema convencional, y en la mesa vamos a aplicar un sistema base agua. Como tal, como les mencionaba, lo importante aquí es tratar de garantizar que la madera esté en óptimas condiciones. En este caso, esta madera está bastante buena, está bastante lijada, vino ya directamente bastante en buen estado. Y como podemos ver, creo que esto es pino, una madera bastante blanca que vamos a poder darle una tonalidad con facilidad. En este caso, yo no voy a buscar darle tonalidad, yo quiero que el color se mantenga, simplemente quiero resaltarlo y proteger a su vez la madera. ¿Cómo vamos a realizar esto? Principalmente vamos a evaluar el estado de la madera, como les mencionaba. Si yo tengo mucha porosidad o quiero mejorar el acabado que él tiene, vamos a tener que pasarle la lija. Yo puedo utilizar una máquina automática para lijar, de esta manera, o simplemente ya directamente con una lija podríamos pasar directo a hacer el lijado. En este caso, como les mencioné, tenemos aquí una lija número 80, que va a ser la de desbase. Vamos a pasar sobre toda la superficie de esta manera. Como ya mi madera está en buen estado, yo no voy a pasarle mucho. Si yo tuviese una porosidad, si yo tuviese muchas vetas y quiero mejorarlo, pues voy a tener que darle bastantes veces. Pero como esto está en buen estado, pues no va a ser necesario pasar tanto la lija. Posterior a la número 80, vamos a pasar a una lija 120. Que me parece que no se aprecia aquí, pero se ve bastante la diferencia que hay entre una y la otra. Esta es un poco más delgado el grano, pero vamos a utilizarla para ir bajando el nivel de porosidad que me va generando.
Importante, aquí yo estaba aplicando la lija en esta dirección. Para poder que el acabado me quede en óptimas condiciones, yo requiero hacerlo en dirección de la veta. Ahí yo estaba cometiendo un error. ¿Por qué razón? Porque si yo le doy en esta dirección y la veta va en esta, muy probablemente lo que genero es levantar todas las pelitos que tiene la madera incrustada. Entonces, lo ideal es que pasemos la lija en esta dirección, que es la dirección de la veta, para que ella no levante nada y no me perjudique el acabado que vamos a conseguir. Este acerrín que estamos consiguiendo aquí es el que podemos utilizar para las reparaciones. Obviamente, como yo estoy solamente pasando por encimita, no estoy generando mucho polvo, por lo que no vamos a poder apreciar la cantidad que genera. Pero si yo utilizo la máquina rotativa esta, muy probablemente genere bastante polvo y pues ese me puede servir para hacer las reparaciones. En caso dado tengo que sellar alguna parte. Luego de eso, pasaremos a una 180, ya un poquito más bajo de la que tenemos, 180, la misma dirección. Y vamos a ir percibiendo cómo se siente el acabado más terso de lo que teníamos al principio. Y ya como final vamos a utilizar una 120, una 220, que ya viene siendo un acabado mucho más fino, casi llegando a un acabado o a una lija que utilizan para tema de autos. Entonces, esto ya me quedó bastante liso a comparación de cómo lo teníamos anteriormente, por lo que ya yo puedo aplicar sobre esto mi barniz, pero no sin antes realizar mi limpieza. ¿Por qué? Yo tengo polvo. Este polvo me puede perjudicar la adherencia de todo lo que yo voy a colocar. Entonces va a ser importante agarrar un trapo o agarrar algo para sacudir, para eliminar toda esta suciedad que está impregnada sobre la madera. Y entonces vamos a proceder con la aplicación de nuestro tinte, o en caso dado, como bien mencionábamos aquí, pues vamos a simplemente aplicar un brillo a la madera para que este color se mantenga y yo lo pueda resaltar. Ahora, ¿qué producto vamos a utilizar? Como bien les mencionaba, tenemos el sellador Sanding Sealer, que lo voy a abrir por acá. Se lo voy a mostrar. Este es un sellador bastante líquido, como pueden ver aquí. Prácticamente es transparente. Y lo vamos a aplicar sobre toda la superficie que vamos a trabajar. En este caso, vamos a utilizar una brocha de cerdas naturales. Y la vamos a aplicar sobre la madera de esta manera. Cosa de que se impregne y se selle correctamente. Ustedes van a ver que el acabado que me va a dar es prácticamente transparente, por lo que no me va a generar película. Pero sí me va a ayudar a sellar los poros. Es importante mencionar que este producto, mientras más manos yo le dé, más sellado, más quedando el poro y mejor es el rendimiento que voy a conseguir de la pintura del barniz entintado o del barniz que yo voy a colocar. En este caso solamente vamos a aplicarlo en esta parte por el tema de tiempo, pero lo ideal hubiese sido pues aplicarlo totalmente sobre la madera. ¿Sí? Entonces, ya como pueden ver, el acabado que me queda a una mano es muy, o sea, ya inclusive empieza a secar, seca bastante rápido. Y lo único que genera es como una sombra, como que le hubiese caído agua. Mientras más seca,
más se va desapareciendo y no se empieza a percibir, por lo que yo voy a poder después aplicar mi producto de acabado. Mientras dejamos que él seque, vamos a pasar al producto de base agua que tenemos acá. Como bien mencionábamos, acá abajo tengo una mesa, que no sé si la pueden percibir, yo creo que sí, voy a quitar esto por acá. Me ensució un poquito por el barniz de la otra. Pero yo tengo una mesa que está pintada a la mitad. ¿Por qué está pintada a la mitad? Porque yo tengo aplicada una mano del producto que vamos a aplicar en esta zona, que es el producto Madetec 3 en 1, base agua. O sea, voy a colocar esto un poquito más para acá para que ustedes puedan ver bien cómo es el procedimiento. Yo tengo aplicado el producto Madetec 3 en 1 roble car, claro. Vamos a aplicarlo de la misma manera que vamos a aplicar, que aplicamos el otro, con la distinta diferencia pues que este sí es necesario aplicarlo 3 veces para conseguir el acabado que vamos a necesitar. Por lo menos el otro solamente con sellador y barniz ya yo tengo un acabado óptimo para proteger mi madera. Pero este señor sí va a requerir que se apliquen las 3 manos para conseguir el acabado óptimo. Entonces, ¿me pasa? Una brocha de las nuevas. Hacer de la misma forma. Aplicaremos barniz sobre la superficie en dirección de la veta. Y vamos a ir viendo cómo el producto solamente empieza a cambiar la tonalidad. No tengo necesidad de aplicar tinte, no tengo necesidad de aplicar sellador. Ya con esto yo estoy aplicando un barniz que me está dando tinte y sellador sobre la superficie. Pero como les mencionaba, es importante que recuerden que este barniz necesita 3 manos para cumplir con el objetivo que él tiene, que es realizar las 3 capas de barniz, sellador y acabado. Importante, aquí yo no lijé porque ya esta mesa ya yo la traía lijada, por lo que nos acelera un poquito el procedimiento, el proceso. Pero ya, como está lijada, ya yo nada más era de aplicar el producto directamente sobre esto. Ahora, importante, pasos de esto. Yo tengo aquí aplicado, como bien les mencionaba, una mano ya del producto, o sea que esta parte ya está seca. Lo que vamos a hacer es lijar con una 220 que viene siendo la lija más gruesa más lisa que yo tengo, sobre la superficie muy por encimita. No vamos a lijar fuertemente, sino muy por encima. ¿Para qué? Para que el acabado me quede homogéneo y tenga adherencia entre manos. Entonces, vamos a pasar, después de haber aplicado, vamos a pasar la lija en dirección de la veta. Hasta donde realicé la transición.
para posterior a eso limpiar con pañuelo. Retiramos el exceso de polvo que se genera. Vamos a poder entonces aplicar la siguiente mano. Esto mismo lo vamos a realizar hasta llegar a la tercera mano, que viene siendo la última mano que le vamos a dar al producto. Mientras más manos dé, más oscuro se va colocando el acabado. Ahora, si yo quiero que el acabado sea mucho más oscuro que lo que tengo aquí, es importante pues que sepan que el producto te admite hasta 5 o 6 manos más de pintura. O sea que no solamente pues con 3 podemos llegar al acabado que queremos, sino que podemos seguir aplicando más manos y así vamos a tener un acabado de repente un poco más oscuro. Como pueden ver, aquí se ve la diferencia de tonalidad que hay entre una y la otra, y es el mismo producto. Estamos hablando de 2 tonalidades. Y como pueden ver, ya esta segunda mano me va dando más brillor que la primera. Mientras más manos tenga, más brillo voy consiguiendo. Es importante esto tenerlo en cuenta. Entonces, cuando este seque y le aplicamos la tercera, vamos a lograr un acabado más oscuro, hasta tratar de llegar a una tonalidad muy similar a la que viene el mismo producto, que es un oscuro bastante fuerte. Volviendo al otro, vamos a esto un poquito de nuevo por acá y vamos a volver a nuestra sillita, que fue la que aplicamos el sellador. Ya esto secó. Como podemos ver, la silla está bastante similar a la tonalidad que tiene. Y esto aquí tiene sellador. Yo podría aplicar nuevamente el sellador, pero como está en muy buen estado, la verdad es que yo podría dejarlo directo así y aplicarle el barniz. Entonces, ¿qué barniz vamos a utilizar? Como bien les mencioné, el barniz que vamos a utilizar es el barniz marino, que es un barniz bastante convencional, y lo vamos a aplicar sobre la zona que tenemos aquí ya previamente sellada. Déjenme abrir esto. Vamos a aplicarlo sobre toda la superficie. ¿Cómo limpio estos materiales que tengo embarrados de solvente? Con thinner. Si no quiero que se me pierdan, los tengo que limpiar con thinner. Entonces, tenemos aquí ya aplicado en la brocha ya tenemos esto. Vamos a empezar a aplicarlo en dirección de la veta. No sé si se aprecia, pero ya conseguimos un mayor brillo con el producto, sin necesidad de cambiar la tonalidad que tiene
producto, la madera per se. Obviamente, si yo quiero seguir mejorando el brillo de esto, ¿qué vamos a hacer? El mismo proceso que hicimos con el base agua. Lijaríamos con una lija 220, que es la que no me genera porosidad, y podríamos aplicar otra segunda mano de barniz marino sobre él, de repente un poquito más gruesa, para que él ya entonces quede más superficial, nivele bien y me dé mucho más brillo. Entonces, vamos a ver esto, como les mencionaba, los productos base agua, la parte de atrás. Como les mencionaba, los productos base agua pues tienen mayor secado, o sea que secan mucho más rápido que los bases solventes, por lo cual yo podría aplicar de una vez el producto de repente a los 30 minutos y esto lo tengo seca al tacto. Lo ideal es dejarlo secar entre 4 a 6 horas para hacer el lijado y aplicar la siguiente mano. Pero como ahorita mismo estamos en un tema de capacitación, vamos a hacer la sección y vamos a aplicar el producto ya directamente sobre esta zona que pues acabamos de aplicar, ¿sí? Ya esto está seco al tacto, o sea, yo lo puedo tocar. Pero el lijar sería dejarlo todavía más tiempo secando. ¿Qué pasa con las lijas? Si yo lijo sobre esta superficie que acabo de pintar, la lija se me va a deteriorar más rápido, porque me va a quedar material húmedo aquí y se me va a deteriorar con facilidad. Por eso también es importante dejarlo secar bastante tiempo para evitar que se me deteriore este material. Ahora, como estamos haciendo la práctica, vamos a aplicar ya la tercera mano aquí y aquí vamos a aplicar la segunda mano para que vean la diferencia entre una y la otra. Vamos a hacer un lijado completo de la superficie. Y vamos a limpiar. Esto que acabo de hacer yo no lo podría hacer con el base solvente porque el base solvente requiere más tiempo de secado. Entonces vamos a aplicar desde la tercera mano hasta la segunda mano que vamos a dar acá. Y vamos a ir aumentando el nivel de opacidad, de color de la madera. Por lo menos en este caso ya vemos que este oscureció bastante más y este todavía sigue aumentando mucho más. Ya si yo quiero que esto quede similar a esto, pues tendría solamente que darle en esta zona para que el color se iguale. En este caso ya sabemos, dos manos aquí, una mano aquí de producto. Podríamos seguir aumentando todavía la cantidad de producto que le aplicamos, va a seguir volviéndose un poco más oscuro, pero esto es principalmente lo que yo buscaría con un barniz base agua. Entonces, señores, esto es lo que quería mostrarles el día de hoy. Espero pues que haya sido pues de su agrado pues la información que tenemos por parte de Pintuco para ustedes. Sabemos que es muy complicado pues tratar de
mostrarles esta parte práctica, pues de lejos, porque lo ideal era que ustedes tocaran todo esto, pudieran verlo, pero de repente más adelante pues podamos traerlo ya físicamente, que sería como lo ideal. Pero espero pues que les haya gustado, que hayan aprendido algo de los procesos de aplicación de pintura sobre madera. Y pues no sé, por mi parte pues muchas gracias por la atención. Por parte del Servicio Técnico de Pintuco, muy agradecidos y listo. Gracias. Vamos a empezar a nuestra sesión de preguntas y respuestas ahora que hemos visto toda la demostración y tenemos ya algunas consultas de nuestros participantes. Así que cualquier consulta, por favor, en la sesión de preguntas y respuestas para que el equipo de Pintuco nos ayude con todas sus dudas. Nos pregunta la señora Isidora. Tiene un juego de comedor en tono amarillo muy bajo. A lo mejor se parece a algo a lo que hemos visto aquí en la presentación. Pero quiere cambiarlo a barniz. Debe lijar, aplicar tinte, base y después barniz. ¿Ese es el orden que tiene que hacer la señora Isidora? ¿Me repites la pregunta, por favor? Que no, Tiene no, juego no. de comedor en tono amarillo, pero muy bajo. Pero ella quiere cambiarle a barniz. Ella dice que si sus pasos son lijar, aplicar tinte, base y después barniz. ¿Hay algún paso o algún producto que se le ha pasado a la señora? Ok, si es madera, madera como tal, un poco de un tono, de una tonalidad amarilla y quiere cambiarlo, quitar la tonalidad amarilla y tratar de que quede más brillante de repente la madera, pues sí es necesario lijar, porque al momento de lijar yo elimino la película de pintura del color que tenga y llego a la madera y posterior a eso, cuando yo llego al acabado de la madera total, yo entonces puedo aplicar el tinte y el sellador. Tendría que aplicar un sellador y posterior a eso un tinte. No recomiendo que apliquen removedor de pintura. ¿Por qué razón? El removedor de pintura puede ser una opción ideal para mover toda la pintura que haya sobre alguna madera, pero este se mete dentro de la porosidad de la madera y es muy difícil sacarlo. Entonces, si yo coloco sobre el removedor de pintura que haya quedado metido en la madera, el barniz, muy probablemente la pintura se me desprenda. Entonces, no sería como una opción. Entonces, ahí la única opción es lijar completamente para aplicar el sellador y después el barniz para darle más tonalidad a lo que tengo. Si no quieren, si el color amarillo le gusta y quiere darle brillo, pues sí es necesario lijar un poquito, sin necesidad de eliminar el total del amarillo, y posterior a eso entonces aplicamos el sellador y después el barniz. Gracias. Tenemos otra consulta del señor Mario. En las especificaciones técnicas de estos productos se detallan los índices de VOC del producto. Sí, correcto. Nosotros como empresa estamos comprometidos por el tema de la seguridad y todos los productos de nosotros tienen bajo VOC. Y de igual manera, si se van a la página web de nosotros, de Pintuco, o a las fichas técnicas, van a encontrar un numerito de servicio al cliente. Ese numerito ustedes pueden escribir o llamar con confianza y se les puede proporcionar una hoja de seguridad. Esta hoja de seguridad que se le proporciona a ustedes pues dice todo detallado mucho más a profundidad, cuáles son las normas, la ley por la cual el producto está garantizado de que es bajo VOC y todo esto, y se le certifica como tal al cliente, porque es un derecho total del cliente pues saber de que el producto está libre de elementos pues que pueden hacerle daño al ser humano. Sí, nos pregunta el señor Roberto. Al aplicar el barniz entintado con pistola, ¿este debe diluirse con agua o se introduce concentrado a la pistola? Buena pregunta. Pues el barniz base agua lo puedes aplicar si la pistola te permite dispararlo con la viscosidad que él tiene. Él no es muy viscoso, pero tú puedes diluirlo de repente a un 5 o un 6%. No es mucho lo que le vas a poder echar para que te cubra. Lo ideal sería conseguirte una pistola o una boquilla, porque esas boquillas se intercambian, que sean capaces de tirar el líquido, porque no es como una pintura convencional que es bastante espesa. No, él es un poquito más diluido, o sea, es más líquido. Gracias. Nos consulta la señora Mónica. ¿Qué sistema recomienda para MDF o CBE aglomerado en caso de querer cambiar el color? Por ejemplo, hay muchos muebles que son de estos materiales. ¿Qué podríamos hacer?
Ok, ahí lo importante es el identificar que no haya entrada o sea, que la lámina que tengas del aglomerado esté totalmente sellada, porque si utilizamos el base de agua, muy probablemente este se pueda expandir. Entonces, aquí normalmente se utilizarían los nitrocelulosa, que en este caso no mostré ninguno de los productos nitrocelulosa porque, como les mencionaba al principio, son productos más como industrializados, porque secan muy rápido. Entonces, se utilizan esos en aglomerados en MDF por el mismo, lo que les acabo de decir, el secado rápido evita que entre humedad al sistema. Pero, por lo tanto, con los que acabo de mencionar, podríamos utilizar un base solvente y aplicaríamos directamente el barniz. En caso de quiera darle yo un acabado barnizado brillante al MDF, pues sería un barniz transparente. Y no recomiendo aplicarlos en tintados porque al ser base agua, pues podríamos afectar de repente el tema de la absorción y se podrían inflar. Entonces, no lo recomendaría para ese caso, al menos que nosotros garanticemos que el MDF está en muy buen estado y que no va a entrarle agua al aglomerado, porque si me entra agua al aglomerado, pues como ya ustedes saben, se me va a inflar. Entonces, lo que queremos evitar es eso. Gracias. Nos pregunta el señor Gustavo, ¿algún producto para secar la madera? Que no se raje la madera para que quede un acabado bonito. Como tal, ahorita dentro de la línea de nosotros no tenemos productos para secar la madera. Normalmente se utiliza para acelerar un poco el secado thinner. Se aplica thinner, laca sobre la madera, esto absorbe la humedad, pero no me garantiza que se seque correctamente. Entonces, como tal, no tenemos ahorita mismo nada así que yo le pueda decir, no, que mire, si utiliza esto va a reducir el tiempo de secado. Lo que siempre hemos aplicado como tal acá en las pruebas que nosotros hacemos es thinner cuando tenemos humedad superficial en la madera y nos ayuda a acelerar un poquito el secado porque el thinner absorbe las moléculas de agua que hay de humedad dentro de la madera y me ayuda a que seque más rápido, pero no me lo garantiza. Entonces no puedo decirle que hay algo garantizado por parte de nosotros. Gracias. Nos pregunta la señora Nayansi. Tiene una pared decorada de tablas de madera de todos los tamaños en formas redondas. Fueron cortadas directas del árbol. Me imagino que son las rodajas, ¿no? Directas del árbol, Bien. las dejó secar y la pegamos a la pared. ¿Qué producto le podemos recomendar para barnizar, para pintarlas? Ok, ahí se pueden ir el sistema que acabamos de mencionar. El barniz marino le puede funcionar bastante bien con un sellador Sandy Sealer o podrían utilizar un sellador transparente. También tenemos un sellador que se llama el sellador barniz, digo, un barniz que se llama barniz poliuretano, que da un mayor brillo que el barniz marino. Entonces se podría optar por esa opción también. O sea, podrían utilizar tanto barniz poliuretano como barniz marino para darle acabado y de sellador pueden utilizar sellador transparente o sellador Sandy Sealer de la marca Madetec. Gracias, pregunta el señor Manuel. El tiempo de secado luego de aplicar las manos para lijar. ¿Qué tiempo más o menos? El tiempo de secado del Fast Dry, del base agua, lo Ujú. recomendado es que se deje 3 horas de secado. Ese es lo base. Se puede secar, se puede lijar al momento de que esté seco al tacto como hicimos acá, pero la desventaja es que me va a dañar las lijas. Si yo no lo dejo secar, me va a empezar a dañar las lijas con facilidad. Entonces, si yo con una lija puedo hacer el proceso siempre y cuando deje el secado que se realice de manera correcta entre 3 4 horas no se me va a dañar. Pero si lo hago al momento de que ya está seco al tacto, muy probablemente la lijada que yo le dé, se me dañe la lija porque se me va a adherir el producto a la pieza de lija. Entonces, por esa razón se deja más que todo que seque por lo menos unas 3 4 horas que ya el producto ha sellado bien, que ya yo lo puedo lijar para aplicar entre manos. Gracias. Y hablando de lijas, nos preguntan, ¿se puede usar una lijadora orbital? Correcto. Pueden utilizar, nada más que obviamente tienes que tener cuidado porque sabemos que estas orbitales son mucho más potentes que una de mano. Entonces, si utilizamos una orbital, hay que tener en cuenta pues que yo tengo que tener cuidado porque si desbasto más en una parte y en la otra desbasto menos, pues voy a tener una diferencia de absorción y de repente el acabado no me va a quedar homogéneo. Porque en una parte me va a entrar más producto, en una parte se va a ver de repente alguna irregularidad
y por eso hay que tener cuidado. Recomendado se puede utilizar sin ningún problema siempre y cuando yo maneje bien la orbital y pues utilice las lijas que mencionamos acá, que va a depender del nivel de porosidad que tenga la madera y siempre y cuando realizar un traslape de lijas, o sea, voy avanzando por lo menos 4 etapas de lija hasta llegar a la lija más lisa. Gracias, perfecto. Nos preguntan, el señor Red, ¿cómo tener un tono semibrillante? Cuando hablamos semibrillante, el acabado me lo da el barniz base agua 3 en 1. Tenemos una tonalidad semibrillante con 2, 3 manos. Si yo aumento la cantidad de manos, voy a aumentar el brillo. Si yo quiero un brillo ya bastante óptimo, pues ya lo conseguimos con un barniz base solvente. Importante esta pregunta, puedo mencionar otra cosa. Si yo quiero que el barniz base agua tenga un mayor brillo, yo inclusive podría aplicarle de acabado un barniz poliuretano o un barniz marino sobre él cuando ya esté totalmente seco, porque pueden hacer, o sea, tienen compaginidad, o sea, no se va a levantar con el barniz poliuretano. O sea, que lo podríamos utilizar como, por decirlo así, como un tinte. Entonces, lo puedes dejar tal cual, vamos a tener el brillo semibrillante, no es tan brillante, y si yo quiero un brillo brillante, pues ya tendría que irme directamente o aplicarle más manos al barniz base agua o aplicarle ya directamente sobre él un barniz brillante de estos bases solventes. Gracias. Nos pregunta el señor Correa, ¿cómo puede arreglar un daño de una sustancia que se derramó en una mesa de caoba y que está barnizada con un tono natural, por lo que tiene un color natural de la caoba? ¿Cómo puede hacer esa reparación? ¿Me repites la pregunta? Disculpa. Parece que tiene una mesa, el señor Correa tiene una mesa de caoba, pero tiene un daño, una sustancia se derramó arriba de su mesa de caoba. Está barnizada en un tono natural, el color natural de la caoba. Él quiere repararla. ¿Cómo puede hacer para no dañar ese tono natural de la caoba? Ok, ahí como tal, si el barniz solamente fue lo que se te dañó, muy probablemente eso con lija en el punto donde estás lo puedes reparar. Pero yo recomiendo que se elige totalmente la madera. O sea, que eliges por lo menos con una lija 220 directamente ya sobre la superficie. Y en el punto donde tienes el daño, principalmente ahí trates de devastar lo más que puedas y que te quede totalmente homogéneo. Entonces, ya cuando lijas toda la superficie, empieza el proceso de aplicación del barniz. Porque si ya tienes un barniz aplicado de nivel natural, o sea que se ve la madera natural, lo lijas completamente y al aplicarle el barniz poliuretano o el barniz marino sobre él, lo que vas a generar es que te dé un brillo. Entonces, utilizas una 220 para no generar porosidad y que te quede totalmente homogéneo. Eso sí, hay que aplicar el producto de manera gruesa, o sea, no aplicar tan delgada la película, porque lo que buscamos es que nivele y que te quede lo mayor o sea, lo más brillante posible. Gracias. Nos consulta la señora Maricín. ¿Es igual las capas de pintura si es con pistola? Con pistola sí, tiene que ser igual, 3 manos. Obviamente la pistola va a tener un acabado totalmente distinto, o sea, el nivel que te deja de acabado va a ser bastante bueno, pero siempre tenemos que garantizar que la pintura se aplique por lo menos a 3 manos, en este caso hablando del Fast Dry, que es el producto que se aplica directo. Gracias. Nos pregunta el señor Correa, para exteriores, en madera natural, sin pintar, él quiere poner un color transparente. ¿Cuál sería el producto? Puedes utilizar el marino o el poliuretano. Cualquiera de estos dos te puede funcionar. El poliuretano todavía tiene mayor durabilidad. El poliuretano se puede utilizar inclusive para pisos, pero puedes utilizar tanto el marino como el poliuretano en esa madera que estás necesitando. Gracias. Hace un momento, bueno, al inicio de la capacitación nos mostraste los diferentes tipos de opciones para hacer rellenos de hueco, ya sea con acerrín, con productos. Nos pregunta también, en el caso de que se debe rellenar un hueco o una mordida, por ejemplo, ¿cómo se hace para que el color quede uniforme? Todo se elija al mismo tiempo y todo nuevamente se pinta para que tengan el mismo tono.
Esto es bien delicado porque va a depender también el nivel, o sea, hay que ser de repente un poquito artístico a la hora de hacer esas reparaciones. Cuando son huecos muy pequeños, que van en vetas muy pequeñas, que de repente no sean muy percibibles, yo con la mezcla que mencioné al inicio, con las masillas que podemos conseguir en los puntos de venta de Hopsa, creo que también tenemos acá masillas. eh, si es muy pequeño, de repente no va a ser percibible. Yo lijándolo y aplicando el barniz ya lo voy a desaparecer. Pero si es un hueco bastante grande o un diente que se haya levantado y yo lo necesito recuperar o mejorar, pues sí va a requerir de repente un poquito de tinte. Muchas veces utilizan tinte para aplicar a la masilla y hacen que la veta se vea como uniforme y la reparan. Pero si utilizas el barniz con goma, muy probablemente tengas una tonalidad muy similar a la madera. Por eso hace bastante imperceptible cuando lo repares. Pero no te estoy diciendo que no es que no se vaya a ver. Siempre va a haber como esa nota, se va a notar que no es normal esa reparacioncita que queda ahí. Por esa razón es que digo que hay que ser un poquito artista porque muchas veces hay que llegar hasta con pinceles y tratar de marcar las vetas para que se vea homogéneo toda la madera. Gracias. Nos consultaba uno de nuestros participantes, el señor Brandon, mientras estabas haciendo la demostración. Además, al dejar así, se ven mucho más las rayas. ¿Esto es cierto? Cuando uno aplica, normalmente si la madera tiene vetas y la madera, como vieron, era clara, la que teníamos ahí, todas las vetas que él tiene natural se van a resaltar con la tonalidad del producto. Entonces, lo ideal, lo que buscamos normalmente, o muchas personas buscan, es que la pintura, el tinte del barniz cambie el color de la madera normal, pero sin perder las vetas, que es lo que nos hace ver que es madera, obviamente. Ya si yo quiero eliminar esas vetas, pues ya yo tengo que utilizar más manos de tinte para que esto totalmente se vaya desapercibiendo, se vaya eliminando, disculpen, y ya no se vea, ya no sea perceptible a la vista. O ya aplicar directamente pues color, si ya no quiero que las vetas se vean. Y aplicar color pues fue con el sistema que les mencioné, que era un barniz, un sellador blanco y aplicando el color sobre él con un Corrotec. Gracias. Con esto hemos cubierto la mayoría de las consultas. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Con muchísimo gusto. Todos estos productos los pueden encontrar en Hotjar. Tenemos al 650-1921 nuestro departamento de call center, donde pueden escribir, hacernos consultas a través de este departamento. Si hay muchas dudas, con muchísimo gusto también le podemos hacer llegar, nos pueden hacer llegar fotografías de sus proyectos y le podemos consultar a los expertos de Pintuco para que nos puedan facilitar todas sus experiencias y que ustedes puedan tener un buen trabajo. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias a todos. Tengan un buen día. Hasta luego. Gracias, hasta luego.